Bien, entonces vamos a desarrollar este problema. Dice, en una competencia de salto de caballo, cada participante hace su salto y un grupo de 10 jueces evalúa su desempeño con una nota entre 0 y 10. El puntaje final del participante corresponde al promedio de las puntuaciones otorgadas por todos los jueces. Para facilitar el cálculo de los puntajes y determinar el mayor puntaje, en la competencia se escribió un programa en Python, pero no funcionó como se esperaba. El programa em, debía permitir el ingreso de las calificaciones de cada uno de los jueces para cada participante que se presentara a la competencia. Cuando no llegaran más participantes, el primer juez ingresaría un valor negativo en su puntaje para dar por terminada la competencia. Entonces, se esperaba que el programa mostrara el número de participantes ganador junto con su puntaje. Toma en cuenta que el primer participante se considera como el número 1. En caso de empate en el mejor promedio, el programa podría indicar como ganador a cualquiera de los que empataron. Al parecer, los programadores cometieron diversos errores que hacen que el programa no funcione. Su tarea es corregirlo para que pueda servir a su propósito. No debe agregar más líneas, solo cambiar las ya existentes. Entonces aquí hay un ejemplo de la ejecución. En realidad aquí se está haciendo con 3 jueces nomás, ¿cierto? Entonces dice, para el participante 1 se ingresaron las notas 100, 50 y 75, el promedio fue de 75. Ahora piden las notas para el participante 2 y ingresaron 50, 50 y 100 y el promedio fue 67. Para el 3, bla, 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 calcula el promedio, para el 4 también, y fíjense aquí, para el quinto participante, el primer juez le puso un -1. Entonces, cuando el primer juez ingresaba una nota negativa, significa que se acabó el concurso y por lo tanto tengo que calcular quién fue el participante ganador considerando los 4 anteriores. Si se dan cuenta, este tiene 75, 67, 80 y 60. Por lo tanto, dice ganador, participante 3 con promedio 80. ¿Ya? Este programa está aquí y la idea es, si se dan cuenta, aquí está cómo debería, o sea, cómo lo programaron estas personas. Y aquí en comentado está cuál debería ser la verdadera respuesta, a pesar de que tiene algunos errores esto, y ya lo vamos a ir explicando. Entonces, fíjense aquí qué es lo que ocurre. Primero parto definiendo la variable mayor, que vale 100, y mejor va a ser 0. Continuar va a estar seteado en falso, y participante voy a partir con 0. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta ya de algunas deficiencias, porque aquí dice while continuar. Cuando llegué aquí, continuar, ¿en qué valor está? En falso, ¿cierto? Y como está en falso, entonces no entro al while y salto aquí abajo, al print. Entonces imprimiría ganador, fue el participante que en este momento tendría el valor mejor. Si me doy cuenta, mejor nunca se modificó, así que sería el participante 0 con promedio mayor, que sería 100. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que ahí hay errores porque yo diría que ganó el participante 0 con promedio 100 y eso es falso. Por lo tanto, mayor, cuando yo quiero buscar un número, quiero buscar un máximo, la idea siempre es partir con un número muy pequeño. Ya por defecto uno parte con un número muy pequeño y por lo tanto el primero que ingrese sí o sí le va a ganar a ese y lo voy a actualizar a este valor. ¿Ya? Y luego cuando lea un nuevo dato, entonces voy a ver si es mejor que el mejor que tenía hasta ahora. Por lo tanto, la idea es, esto siempre se hace de la misma forma. La idea es partir con un número pequeño si quiero buscar un máximo, o partir con un número muy grande si es que quiero buscar un mínimo, ¿ya? Por ejemplo, el infinito. Entonces, como aquí quiero quedarme con el más grande, parto con un número pequeño, -1. Dijimos que, por supuesto, continuar tiene que estar en verdadero, porque si no, no voy a entrar al while. Así que, por lo tanto, se pasa eso de ahí. Eh, lo que está en rojo
son cosas que yo fui anotando y ahora las voy a explicar. Entonces, continuar está en verdadero y mayor en -1, el mejor es 0, ya vamos a ver para qué sirve esa variable, y el participante no debería ser 0, sino que de hecho lo dice en el enunciado, el participante tiene que ser el 1, así que por eso este 1 está en rojo, ¿ya? Luego dice, mientras continuar, ahora sabemos que continuar está en verdadero. Procesamiento de un participante, voy a imprimir participante. ¿Y por qué sé que participante debía tomar el valor 1? Porque aquí estoy imprimiendo ese participante. Si volvemos arriba, fíjense que el primero dice participante 1, no dice participante 0 ni ningún otro número, es el 1. Así que este tiene que partir en 1 y lo vamos a ir haciendo crecer. Luego viene la calificación del primer juez. Dice que puntaje va a ser igual al int del input de puntaje, ¿ya? Y aquí viene un if, dice si puntaje es mayor que 0, entonces voy a continuar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque si el puntaje no fuera mayor que 0, en realidad lo debería tomar como un número negativo y eso quiere decir que el primer juez está indicando que va a terminar la competencia. Obviamente aquí debería ser puntaje mayor o igual que 0 porque en realidad le pueden poner un 0 a un participante. Lo que no pueden ponerle es un valor negativo. Así que por eso puntaje quedaría con mayor o igual que 0. Calificación del resto de los jueces. Ahora voy a decir que suma es una variable que, por supuesto, va a contener la sumatoria de los puntajes que le van asignando los distintos jueces. Así que suma es igual a puntaje y toma el valor 1. Y aquí, en realidad, si es que quiero hacerlo con 10 jueces, tendría que poner mientras i sea menor que 10. ¿Por qué i menor que 10? Si i parte en 1, ¿estoy realmente tomando 10 jueces? En esta parte por sí sola, no. En esta parte lo que voy a hacer es tomar 9 jueces, ¿de acuerdo? Pero fíjense que yo antes sí le pregunté al primero, aquí. Ahí ya le pregunté a uno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso este tiene que ser i menor que 10, porque voy a ir desde el 1 hasta el 9, ¿cierto? Pero como ya tenía uno antes, ese es mi décimo. Así que está bien, ¿ya? Esto lo está haciendo bien, considerando que aquí ya le pregunté a un juez y aquí le estoy preguntando a los otros 9. Entonces, le pido el puntaje, ¿cierto?, al juez, y aquí hay otro error, dice suma más puntaje. Eso no tiene ningún sentido porque no se lo estoy asignando a nadie, ¿cierto? Entonces, ahí yo debería corregir y que sea suma más igual el puntaje. Incrementar en 1 en i porque eso me va a permitir en algún momento salir de este ciclo. Ahora se calcula el promedio y se compara con el máximo, dice. Puntaje va a ser igual al round de la sumatoria dividido en 10, obviamente, no en 3. Voy a imprimir el promedio utilizando el puntaje, ¿cierto? Y ahora es cuando yo debería fijarme si es que este nuevo participante es mejor que el mejor que yo tenía hasta ahora, ¿ya? Para ello, entonces, fíjense que si mayor partió definido aquí arriba con el valor -1, este participante, el primer participante sí o sí le va a ganar a -1, ¿cierto? Porque es un promedio de notas positivas. Entonces, como aquí dice, si el puntaje obtenido de este participante es mayor que mi mayor hasta ahora, entonces digo que mayor pasa a ser el puntaje y mejor pasa a ser el participante en el que estoy tratando en este momento. Entonces mejor pasaría a ser, si en el caso del primer participante, 1. Así que el puntaje va a ser el puntaje del primer participante y, ¿cómo se llama? Y mejor va a guardar el número de dicho participante. ¿De acuerdo? Luego incremento en 1 participantes, ¿por qué? Porque ahora tengo que preguntar para el participante 2, luego el 3, luego el 4, etc. Si es que mi puntaje, es decir, el primer puntaje que ingresó un juez fuera un número negativo, ¿cierto? Entonces caigo en este else. Y digo, si el primer juez ingresa calificación negativa, termina. Así que ahora continuar debe tomar el valor falso, ¿ya? ¿Y qué va a pasar entonces cuando
continuar toma el valor falso, me voy a devolver al while y voy a ver si continuar está en verdadero o en falso. Como está en falso, salgo e imprimo ganador, sería el participante mejor, que fue el número de participantes que partió en 1, 2, 3, 4, puede el que corresponda, con promedio mayor, donde mayor lo actualicé aquí cuando efectivamente me topé con el primer participante y luego en el caso de que el segundo lo haya superado, entonces ya pasaría a ser el segundo participante y así continúa. ¿Todos claros? Lo importante de este ejercicio es que se vayan acostumbrando, uno, a comprender código que haya realizado otra persona y segundo, a darse cuenta de los errores que puedan haber, ¿ya? Entonces, aquí lo que usted, si esto hubiese sido una evaluación, aquí tendrían que haber puesto mayor es igual a -1. Aquí haber puesto continuar es verdadero. Participante toma el valor 1 y no 0. Aquí el i tiene que ser menor que 10. Aquí hay que dividir por 10. Si puedo mostrar la ejecución, veamos, hagamos copy-paste de esto. Voy a tener que sí cambiar los valores. Veamos. Voy a ir acá. Ok, entonces dijimos mayor vale -1, mejor 0, continuar es verdadero. Participante dijimos que era 1. Continuar, participante, puntaje. Esto debería estar aquí. Este if, dijimos que era puntaje mayor o igual que 0, ¿cierto? Y este while, y dijimos, no le voy a poner 10 porque en el fondo si no voy a tener que escribir mucho. Así que lo voy a dejar con 3 nomás, pero obviamente eso funcionaría correcto. Ok, luego aquí calculo el promedio con los 3, ¿cierto? Imprimo el promedio. Luego veo si mi puntaje es mayor que el mayor, ¿cierto? Y en ese caso mayor pasa a ser eso, mejor pasaría a ser el participante y participante es más igual 1. Y este else es de este if. Así que dijimos que continuar tomaba el valor falso. E imprimimos el ganador. Bien, veamos si no me equivoqué en nada y ejecutemos. De hecho, vayamos, ojalá siguiendo este ejemplo. Ejecutemos. Participante 1, entonces voy a poner las mismas notas, 100, 50 y 70. Ah, ¿qué ocurrió? Ah, creo que se me quedó por ahí algo. Suma más. Ah, claro, sí, no borré esto. Suma más igual puntaje. Ahí sí. Bien, volvamos a ejecutar. Entonces dijimos 100, 50 y de nuevo otro error. Suma no está definido. Ok. Qué extraño. A ver. Aquí no está. Suma es igual a puntaje. Qué extraño. Eh, Borré esa línea. Bueno, vayamos. 100, 50, 75. Y ahí sí está bien para el participante 1.
Veamos el participante 2, 50, 50, 100. El participante 3, 100, 60, 80. Me entregó el promedio que corresponde. Participante 4, 30, 60, 90. Y ahora menos 1. Y me entregó entonces que el mejor participante es el tercero con promedio 80. Así que estamos bien. ¿Todos claros? Muy bien. Entonces sigamos. Dice, un Boeing 747 tiene una capacidad de carga para equipaje de 18.000 kilogramos. Se requiere un programa que controle la recepción de equipaje considerando lo siguiente. El peso de las maletas se ingresa uno por uno. Se debe rechazar maletas de más de 500 kilogramos. El valor por kilogramo se calcula de acuerdo a las siguientes categorías. Maletas entre 0 y 25 kilogramos pagan 1.000 pesos por kilogramo. Maletas de 26 a 300 kilogramos pagan 1.500 pesos por kilogramo. Y maletas de 301 a 500 kilogramos pagan 2.000 pesos por kilogramo. Los pesos siempre serán números enteros y para el cálculo siempre se aplica una sola categoría. Por ejemplo, el valor para una maleta de 30 kilogramos es de 30 por 1.500 y no 25 por 1.000 más 5 por 1.500. Cuando se intente agregar una nueva maleta y se sobrepase el límite de carga, no se agrega, ¿ya? No se agrega dicha maleta y el programa termina mostrando lo siguiente. Número total de maletas en el vuelo, peso de la maleta más pesada, peso promedio de las maletas y el ingreso total por concepto de carga en el avión. Ya se comenzó el trabajo y usted debe terminarlo. Entonces aquí tenemos un código, ¿cierto? Que nosotros debemos rellenarlo considerando todas estas cosas que están aquí. Así que voy a hacer copy-paste de eso. Voy a ir a mi programa. Y por supuesto que aquí, dentro del while, yo tengo que empezar a hacer cosas. Fíjense que tengo una variable para el peso total, es decir, cuánto es la carga que llevo hasta ahora. Número de maletas va a ser un contador que va controlando cuántas maletas han ingresado hasta ahora. Ingreso total va guardando o acumulando cuánto dinero tengo por concepto de llevar las maletas que llevo hasta ahora. Y la más pesada, fíjense aquí de nuevo, estoy buscando un máximo, y como estoy buscando un máximo, le asigno un valor negativo. ¿Por qué? Porque el primero sí o sí le va a ganar a la maleta más pesada hasta ahora. Y luego la voy a ir actualizando siempre y cuando la nueva maleta pese más que la más pesada hasta ahora. Tengo también aquí una variable de tipo booleana que está seteado en verdadero y dice mientras continuar. Como esto es verdadero, va a continuar. En algún momento yo debería, ¿cómo se llama? Ver si ya no necesito continuar. En el fondo, si nos devolvemos al problema, se supone que cuando, ya, supongamos que llevo hasta ahora 17.999 kilogramos llevo, ¿ya? Y le voy a agregar una maleta que pese 10 kilogramos, entonces ahí ya no puedo agregar esa maleta y el programa se acaba, ¿ya? Ahí yo debería imprimir. Bien, vamos, trabajé. Intenten realizarlo lo más que puedan. Lo primero es que, si se dan cuenta, aquí en el ciclo tengo que ver si la maleta es válida o inválida, ¿ya? Dice que una maleta que sobrepase los 500 kilogramos no se va a considerar, digamos,
eh, ¿cómo se llama? Dentro de la carga. Por lo tanto, eso es lo primero que voy a ver. Si el peso de la maleta es, es menor o igual que 500 kilogramos, ahí voy a hacer algo con esta maleta. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué otra cosa debería verificar? Eh, Hay un caso, en el fondo, que es si es que sobrepaso, si es que llego a sobrepasar, digamos, los 18.000 kilogramos, agregando esta nueva maleta, entonces no debería agregar la maleta, porque si no se me va a caer el avión, obviamente, ¿cierto? Me pasaría de los 18.000 kilogramos, que es la carga máxima. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver. Sí, entonces, el peso total hasta ahora, más el peso de la maleta, es mayor que los 18.000 kilogramos, entonces, ¿ahí qué debería hacer? Debería entonces decir que ya no voy a continuar. Por lo tanto, continuar pasa a tomar el valor falso, ¿cierto? Si no, entonces esta maleta, primero que nada, ya sé que es válida, ¿cierto? Y segundo, sé que todavía me queda espacio para seguir cargando en el avión. Así que ahora debería hacer, ahora ya la puedo considerar de, dentro de la carga, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué necesito actualizar ahora? Podría ver las categorías, ok, pero esta maleta ya va, ¿cierto? Así que sí o sí tengo que añadirla. ¿Y cuáles variables tengo que modificar entonces? El peso total, muy bien. El peso total va a ser lo que ya había más, ¿cierto? El peso de la maleta. ¿Qué otra variable? El número de maletas, correcto. Entonces, acabo de añadir una nueva maleta, así que hago más igual 1 en la cantidad de maletas. Em, ¿Podría ver si es más pesada ahora? Si es la más pesada. Veamos si es la más pesada. Entonces, if más pesada es menor, ¿cierto? Que el peso de esta maleta, entonces debo decir que la más pesada pasa a ser esta nueva maleta. ¿De acuerdo? ¿Y qué más me falta? Ahora sí me falta ver cuánto debo cobrar por esta maleta, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo hago? Si el peso de la maleta es menor que, y aquí tengo que ver los rangos, ¿cierto? Si es menor que 26 kilogramos, entonces voy a decir que, ¿cuál es el valor que tengo que pagar por esto? Sería 1.000 pesos por el peso de la maleta, ¿cierto? Y ese valor que tengo que hacer con él, tengo que añadirlo a los ingresos totales, ¿cierto? Así que voy a decir al tiro, ingreso total más igual el peso de la maleta por 1.000, ¿ya? A continuación, ¿qué hago? Negativos también, en realidad, si es que alguien me ingresa una maleta con peso negativo, sería más bien un error de quien lo ingresó. No puede haber una maleta con peso negativo. No lo estamos considerando nosotros, lo dejaríamos pasar. Bien, ¿qué más hago entonces ahora?
Un elif, ok, muy bien. Elif. Y ahora tengo otra condición que considerar. Si el peso de la maleta es ahora menor que 301. Alguien podría pensar, profe, ¿por qué no le pone que sea, si el peso de la maleta es mayor que 25 y menor que 301? ¿Lo puedo hacer? Sí, pero es redundante. ¿Por qué? Porque si el peso de la maleta fuese menor que 26, ya entré al primer if y no voy a entrar ni a ningún elif que continúe. Entonces, si alguien lo quiere escribir, no está mal, pero en el fondo está haciendo preguntas de más. Bien, entonces aquí es casi lo mismo, pero voy a multiplicar por 1500. ¿Y ahora qué me conviene hacer? ¿A otro elif? ¿Por qué vamos de menor a mayor? Para seguir un orden, básicamente. Porque si no, tienes que empezar a agregar más condiciones muchas veces. O partir desde los más grandes, claro, o sea, podrías ver si el peso de la maleta es mayor que 300 kilogramos y esa que sea la primera condición. De ahí vamos a hacerlo de la otra forma. Eh, bien, ahora, ¿qué me conviene hacer? ¿O qué debo hacer? Un else, correcto. Ya no necesito en este caso poner un elif que la maleta sea menor que 500, ¿cierto? O en realidad que 501. ¿Por qué? Porque esa condición ya está aquí arriba. Yo ya me aseguré que la maleta fuese válida. Por lo tanto, si la maleta sobrepasa los 500 kilogramos, en realidad nunca voy a llegar ni siquiera aquí abajo. Así que ahora voy con un else, ¿cierto? Y este else hace casi lo mismo, pero multiplicamos ahora por 2000. ¿Algo más? Ya vimos la más pesada, vimos qué pasaba si sobrepasábamos los 18.000 kilogramos, que es la máxima carga. Em, y calculamos, digamos, el peso y el valor asociado e incrementamos nuestras variables, así que con eso deberíamos estar. Ahora, yo no voy a ejecutar este código con 18.000 porque si no voy a aburrir escribiendo. Supongamos que mi avión aguanta 1000 nomás, 1000 kilogramos, para hacer el ejercicio más corto y ver si funciona esto. Entonces, voy a ejecutar. Me dice peso de la maleta, supongamos 100. Peso de la maleta, otra de 305. Una de 299. Veamos qué pasa si le pongo una maleta de 900 kilogramos. No hizo nada porque en realidad no tengo un else para este if. Si el peso de la maleta es menor o igual que 500, como no tengo un else, simplemente nunca la registré. Pongamos una de 499. ¿Y qué pasó? Ahí terminamos la ejecución. Fíjense que al agregar esta de 499 sobrepasamos los 1000 kilogramos que aguantaba este avión, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, tendría 100 más 305 más 299. Ahí tengo del orden de los 700, ¿cierto? Y al agregarle una de 500, por supuesto que me paso. Y esta de 900 nunca fue considerada. De hecho, si se dan cuenta, dice el número total de maletas en el vuelo son 3, que sería la de 100, la de 305 y la de 299. Considerando estas tres, la más pesada fue efectivamente de 305 y considerando esas tres, el promedio fue de 235. Además dice que el ingreso total por concepto de cargas en este caso es de 1.208.500 pesos. Ya. Si se dan cuenta, aquí yo ya estoy calculando el promedio, ya dentro del mismo print. Hace un round de peso total dividido por número de maletas. Y también imprime el ingreso total, por lo tanto, básicamente nosotros actualizando las variables como correspondía, es que el programa que nos pasaron ya hacía todo el resto de los cálculos. Muy difícil.
Y lo que le había dicho era que si alguien quería hacer esto en vez de menor a mayor, ir claro, de mayor a menor, entonces podríamos haber puesto si el peso de la maleta es mayor que 300. Y ahí tendría que utilizar esta línea. Luego tendría un elif y ver que el peso de la maleta sea mayor que 25. Y ahí lo que haría sería este otro caso, y el else sería para las más pequeñas, que sería este de acá. Entonces pueden hacer cualquiera de esos dos, ¿ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, aquí le voy a poner eh, esto es de menor a mayor, y este hace lo mismo que el otro, pero eh, va de mayor a menor, ¿de acuerdo? Uno y solo uno deberían estar, porque si no voy a estar sumando dos veces los precios, ¿de acuerdo? ¿Todos claros? Bien, es importante que se den cuenta aquí que lo que estamos haciendo básicamente es que a ustedes se les pasa un código donde ya hay cosas hechas y luego hay que completar con el resto, ¿ya? Y para ello tienen que darse cuenta bien de las variables. Típicamente los nombres dicen lo que van a contener, porque si yo le hubiese aquí puesto, supongamos que le pongo x igual 0 y la otra se llama y igual 0, y así continúo, los nombres de mis variables en estos casos no me están diciendo qué es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, en este tipo de problemas, cuando se los pasemos en evaluaciones, los nombres típicamente dicen harto de qué es lo que debe guardar cada una de las variables. Y finalmente aquí en los print ustedes se pueden dar cuenta si es que es necesario o no haber hecho yo el promedio dentro de mi ciclo, ¿cierto? O si no era necesario porque el print lo iba a hacer por mí en cuanto al peso total dividido por el número de maletas. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Ya. Vayamos al otro problema. Aquí hay un error en el enunciado, pero es fácil de entender. Dice, escribe un programa que implemente el juego de tres o nada. En este juego se deben generar números aleatorios en el rango entre 11 y 99 de manera repetitiva hasta que se logre sacar tres números pares o tres números impares de forma consecutiva. ¿Quedó listo el anterior? Sí, pues, ya lo terminamos. De hecho, hasta lo ejecutamos. Ahí había un ejemplo, si te das cuenta con eso. Ahí lo cambiamos para que fuera de 1000 kilogramos y nos funcionó bien sin ningún problema. Así que, claro, la verdad es que para que la solución sea correcta al problema, aquí debería yo ponerle 18.000, pero ese es el único cambio. Ok, entonces, aquí estábamos con el 3 o nada. Entonces, el programa dice que va a terminar cuando se obtengan tres números pares o tres números impares de forma consecutiva. El puntaje es la cantidad de números que fue necesario generar para cumplir con la condición de término. El programa debe mostrar los números que va generando. Por ejemplo, aquí 58, 44, 85, 52, 72, 84. Fíjense, este es un par. Este es un par, así que ya llevo dos pares. Pero aquí me cambié a impar. Y este se volvió a cambiar a par. Par y par. Ahí, efectivamente, con estos
Se generaron justo 3 números pares consecutivos y por lo tanto me dice que la cantidad de lanzamientos que necesité para desarrollar eso fue 6. Vamos a desarrollar este. Voy a poner en pausa un poco la grabación mientras ustedes trabajan. Bien, entonces vayamos desarrollando en conjunto este problema. Lo que yo anoté ya es importar la función randint, ¿cierto? Que es de la librería random, para generar números, ¿cierto? Al azar. Entonces, aquí lo que yo voy a necesitar son dos variables. Una variable que vaya considerando cuántos números pares llevo hasta ahora y cuántos impares. Así que voy a decir que pares vale 0, impares vale 0. ¿Ya? No sé si voy a necesitar otra variable. ¿Se les ocurre? ¿Necesito alguna otra variable? ¿O con esas creen que estamos? Claro, los lanzamientos. Entonces tengo que ir considerando cuántos lanzamientos han sido ejecutados y parto en cero. Entonces ahora yo quizás podría ya ir a mi ciclo, mientras, y ahora tengo que definir cuál va a ser mi condición de término de esto. Mientras no haya obtenido tres pares o tres impares, ¿cierto? Yo debería continuar haciendo cosas, ¿cierto? A ver, veamos qué pasa. Entonces yo diría, si pares es menor que 3, y ahora con los impares, ¿cómo uno esto? ¿Con un OR o con un AND? Un AND. Voy a ponerle OR, veamos qué pasaría. OR impares menor que 3. ¿Por qué esto estaría malo? Porque en el fondo, fíjense que si pares es 3, entonces va a quedar 3 es menor que 3, falso. Y yo debería salir del ciclo. Pero como aquí hay un OR, si impares es 1, 0, 2, entonces esto va a ser verdadero. Y cuando tengo falso o verdadero, voy a continuar en el ciclo. Por lo tanto, si yo lo dejo aquí con un OR, podría ocurrir de que ya se cumplieron los pares o los impares y todavía no sigo. O sea, y perdón, y todavía voy a seguir pidiendo números. ¿Ya? Por eso no puede ser un OR, debe ser un AND. Fíjense qué pasa ahora, si yo le pongo AND, supongamos que pares justo toma el valor 3 ahora, y va a decir 3 es menor que 3, falso. Como luego hay un I, me da lo mismo el valor que tenga impares. Yo ya sé que con los pares ya cumplí, por lo tanto salgo del ciclo. ¿Se entendió eso? Ojo que aquí es súper relevante que la solución con un OR no nos estaría resolviendo el problema que nosotros estamos buscando. Con el OR, lo que haríamos es em, cuando hayamos encontrado tres pares consecutivos y además tres impares consecutivos. Ahí recién vamos a salir del ciclo. Pero esto dice que cuando sea que o cumplí con los pares o bien cumplí con los impares. Lo que es, entre comillas, un poco maldito para quien lee este enunciado, dice, pero profe, ¿por qué es con un AND si aquí el enunciado dice, claro, es que es un O? Dice que cuando hayas logrado tres números pares o tres números impares. Claro, pero es que esta es la condición para continuar. Por lo tanto, es la negación de ese O. Y cuando yo niego un O, me quedo con un I. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo estoy diciendo mientras y niego lo que dice el enunciado, pares sea menor que 3 e impares sea menor que 3. Y mientras eso ocurra, voy a continuar. Entonces, lo que debería hacer ahora es generar un número al azar. Número va a ser igual a randint, ¿cierto? Entre 11 y 99. Y el enunciado me dice que debo imprimir este número. ¿Qué más debo hacer ahora?
¿qué pasa con los lanzamientos? Ya sí o sí agrego uno a los lanzamientos, ¿cierto? Y ahora tendría que ver si es que es par o impar. Entonces, ¿cómo veo si es par? Utilizando módulo 2, correcto. Entonces digo, si número módulo 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Pares más igual 1, ¿cierto? ¿Algo más? Los impares. Ok, si no, ya sé que es un impar, ¿cierto? Así que por eso pongo un else. Impares más igual 1, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Qué faltaría? Los lanzamientos sí, ya lo anoté aquí. Añadí a uno los lanzamientos. O sea, si generé un número al azar, lo imprimo y ya al tiro le incremento los lanzamientos. Una vez que salga del while, hay que imprimir, ¿cierto? Print, dice lanzamientos y la variable lanzamientos. Ok. Y aquí su compañera dice, pero hay que ver si son consecutivos, pues, ¿no? Efectivamente, esto está contando cuántos números pares generé y cuántos impares generé. Y cuando alguno de ellos llegue a 3, ya sea los pares o los impares, voy a salir del ciclo, pero no está aquí la condición de que tienen que ser consecutivos, ¿cierto? De hecho, lo voy a guardar y lo vamos a ejecutar a ver qué hace. Vengo acá, lo ejecuto de nuevo. Miren, generó 96, 47, 26, 27, 27. Y dijo lanzamiento 5. ¿Se dan cuenta que terminó por impares? Aquí hay un impar, luego venía un par, así que no estamos cumpliendo esa restricción. Pero luego ya aquí añadí dos impares más. Y con eso me dijo que los lanzamientos fueron 5. Entonces, mi código le falta algo todavía. ¿Qué deberíamos hacer? Ya, si es que es par o impar, debo setear el otro a 0. Muy bien. Entonces, fíjense, le sumo, si es que me acaba de salir un número par, voy a incrementar en 1 los pares, pero además voy a forzar a que mis impares vuelvan a ser 0. Y lo mismo acá. Si es que el número que me salió no fue un número par, es decir, me salió un número impar, voy a forzar a volver a setear que los pares valen 0. Eso quiere decir que si se dan cuenta, si vamos acá, con este ejemplo, aquí, como me salió un 96, pares ahora vale 1 e impares de nuevo vale 0. Ya valía 0, pero nuevamente le dije, ok, déjalo de nuevo en 0. Luego me salió el 47. El 47 es impar, así que lo que acabo de hacer es sumarle a 1 los impares, así que efectivamente estoy con 1, pero acabo de decir que ahora mis pares queda seteado en 0. Luego me salió un par, así que voy a entrar aquí y nuevamente, como antes pares ya lo había dejado en 0, ahora le sumo 1 y por lo tanto quedo en 1, no en 2. ¿Ya? Quedé en 1 e impares aquí lo seteé a 0. Así que llevaba un impar y lo dejé en 0. Luego me salieron dos impares y así continuó. Entonces, claro, efectivamente esta solución debería reflejarnos bien cómo se soluciona. Fíjense, aquí me salieron 10, 54, 49, ¿cierto? Aquí cambié de par a impar, dos impares juntos, pero me salió un par. Dos pares juntos y me salió un impar.
aquí dos impares juntos y me salió un par. Y luego dos pares. ¿Ya? Entonces ahí, con estas últimas tres líneas, si se dan cuenta, ahí encontré con tres pares y por lo tanto termino. ¿Todos claros? Bien, perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es... sí, Alejandro, ¿en qué te confundiste? De hecho, ¿por qué se agrega una condición? O sea, en realidad no agregué una condición, sino que cuando me sale un par, seteo la otra variable en impar. Fíjense, vamos a ir imprimiendo aquí para que vayamos viendo cómo se actualizan esas variables, los pares y los impares. Veamos qué valores van tomando esto. Voy a volver a ejecutar. Y fíjense, aquí está un 74, me dice un par, cero impares. 82, dos pares, cero impares. 65, ¿ya? Y aquí con el 65, el pares quedó en cero. Y me dice que ahora tengo un impar. 67, cero par, dos impares. 76, y aquí volví a setear los impares en cero en vez de dos, y llevo un par hasta ahora. 99, al revés. Ahora pasé a cero pares y, y un impar. 69, cero pares y dos impares. 45, cero pares y tres impares, y ahí los impares entonces llegaron a 3, lo que hace que esta parte del programa sea falso, y por lo tanto salgo del while e imprimo la cantidad de lanzamientos. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, no estoy seguro si con anterioridad yo les había mostrado, pero existe esta página. La voy a copiar aquí en el chat para que todos lo tengan, que es progra.usm.cl. La gracia de esta página es que tiene muchas evaluaciones anteriores, ¿ya? Aquí pueden ver descripción de la asignatura, también hay algunas diapositivas. Por ejemplo, si yo entro aquí y alguien quiere ver diapositivas de, no sé, estructuras de repetición tipo while, aquí se dan cuenta que hay todo un documento explicando sobre el ciclo while y cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Así que si algo no les ha quedado claro, pueden acceder a este material y utilizarlo para ir repasando, para estar, ¿cómo se llama? De acuerdo con los contenidos del curso y todas esas cosas. Así que aquí pueden obtener varios ejercicios y además están resueltos, entonces les puede ayudar para repasar, digamos, lo que hemos visto. Aparte de eso, aparte de las diapositivas, una de las cosas más importantes de esta página es esta de aquí, certámenes anteriores. Las guías que yo he estado haciendo, en realidad, ¿cómo se llama? No, no están disponibles acá. Es simplemente como una guía que tenemos, que algunos profesores ocupamos. Pero bueno, la gracia sí es que tienen los videos que están en YouTube, ahí pueden volver a repetir cuando quieran ustedes la clase. Ok, entonces si vamos a certámenes anteriores, fíjense aquí, certámenes 1 tienen todos estos para trabajar. Ya, si le hago clic a uno aquí de 2014, les aparece un certamen, ¿cierto? En donde la primera pregunta es un ruteo, tanto con for, en este caso, como con ciclos while. Luego tienen una pregunta 2 que es de desarrollo, y la pregunta 3 que también es de desarrollo, que está ordenado por dificultad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos problemas de certámenes anteriores.
Y les recuerdo entonces que aquí pueden acceder a un montón de ejercicios ya realizados. Al lado hay algo que se dice que es la rúbrica de corrección. Ah, justo esa desapareció. Veamos aquí. Oh, no están las rúbricas. Ah, bueno, esta sí. Entonces, por ejemplo, si es que la rúbrica está disponible, pueden ver cuál sería la respuesta del ruteo. Eso siempre va a estar. Pero para las otras preguntas, lo que está en realidad es la forma en que nosotros asignamos los puntajes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es lo que se llama rúbrica de corrección. Si le hago un poquito más de zoom. Claro, aquí dice, por ejemplo, entrada y salida. Logra 4 puntos si se aprecia que conoce diagramas para entrada y salida de datos. Eh, Luego, lectura de bytes aquí. Tiene un máximo de 12 puntos. Pero si, por ejemplo, dice, demuestra entender cómo resolver el problema, pero comete un error de los detallados en el punto anterior, entonces ya bajan a 10 puntos. Y así van cayendo en cada una de las otras categorías. Entonces eso sirve más que nada para ver, digamos, la forma en que nosotros corregimos sus certámenes eh, y para que puedan ver cómo se desarrolló el ruteo. Entonces, vamos a desarrollar un problema. eh, este de acá. Dice, los problemas de ruteo en realidad siempre son iguales, así que esto que está aquí, los alumnos ya después ni lo leen porque siempre son iguales. Entonces, aquí uno les presenta un código. En este recuadro que está debajo del código, ustedes siempre van a tienen que anotar el, ¿cómo se llama? Lo que imprimiría Python y tal y como lo imprimiría Python al ejecutar este código. En la tabla que aparece aquí, tenemos que ir anotando los valores, o sea, cada vez que una variable cambie su valor, debo registrarlo aquí, recordando que el tiempo es hacia abajo. Y finalmente, algunas preguntas tienen este otro punto que dice análisis del algoritmo, analice la función F1 del código anterior y determine en pocas palabras lo que realiza. No debe usar más del espacio indicado. Entonces, para esta pregunta de ruteo la vamos a ir haciendo en conjunto. La idea es que aquí se define una función de F1 de S, X. Por lo tanto, esto no se está ejecutando nada. Yo debo saltar a la primera línea que esté acá y desde aquí comienzo. Entonces dice X es igual a programar. Entonces lo que yo voy a hacer es ir registrando, ¿cierto? Voy a anotar con comillas programar. Y este valor se lo voy a asignar al X, que es mi variable global. ¿Ya? No ese X de allá, porque ese X es de la función F1. Fíjense aquí que ahí está anotado F1 y aquí dice global. Las variables globales, ¿cierto? Entonces son las que están definidas en este nivel del programa, mientras que estas son variables locales que viven solamente dentro de F1, ¿ya? Así que aquí lo primero que dijo el código es que a X le voy a asignar el string programar. Luego dice que a Y le va a asignar el resultado de llamar a la función F1 pasándole X y A. Entonces, fíjense aquí que aquí yo estoy llamando a la función. Cuando yo llamo a la función es el único momento en donde puedo anotar en una misma fila las asignaciones de los valores. Y entonces aquí S, la variable S de F1, va a recibir X. Y X cosa es programar. Entonces, voy a hacer copy y paste. Ah, perdón. Bueno, ya, lo voy a escribir nomás. Eh, Pasó aquí, aquí está. Entonces voy a escribir que le voy a asignar programar a mi variable S. Y además, esta letra A se la estoy asignando al X de F1. Así que necesito la A, se la asigno a X. Ya estoy. Y fíjense, esto es lo que yo les decía anteriormente, este es el único caso
en donde en la misma fila yo estoy anotando dos asignaciones al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en una función ocurre efectivamente así. Este se asigna a ese y este a ese otro en el mismo instante. Bien, lo que viene después es que defino la variable i, ahora estoy dentro de f1, que vale 0. Entonces voy a anotar 0. Luego dice, mientras este i sea menor que el largo de s. ¿Qué cosa es s? Voy aquí, ¿cierto? Dentro de f1 y veo que es programar. ¿Cuál es el largo de programar? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 caracteres, ¿ya? Entonces, 0 es menor que 9, sí. Así que fíjense que esta línea de código, yo no tengo que registrar nada aquí en la tabla, porque en la tabla yo registro solamente cuando una variable cambia su valor. Y aquí yo tengo un ciclo. Entonces aquí estoy diciendo 0 es menor que 9, eso no hay nada que anotar en el ruteo. Luego hay un if, y el if tampoco hay nada que anotar en el ruteo porque en un if yo tengo una condición y tengo que ver si esa condición es verdadera o falsa. Y dice, si x es igual a s en la posición i, voy a buscar i vale 0. S en la posición 0 es la P mayúscula. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, la A es igual a la P, eso no es correcto, así que hace I es igual a I más 1. Así que eso sí se nota, 1. Y luego voy a avanzar y ver si la R es igual a la A. Y luego la O, la G, la R y finalmente la A. Y ahí sí voy a terminar. Entonces, 2, eh, oh, ¿por qué se me varió? 3, ¿cierto? Luego 4, ¿y hasta qué número voy a llegar? Hasta el 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 5 nomás. Ah, no, pero en realidad tengo que anotar el 6 porque ahí es cuando salgo, ¿no? O salgo en el 5. A ver, ¿qué opinan? ¿Tengo que anotar el 6 o no tengo que anotar el 6? No se anota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la P mayúscula es el 0, la R es el 1, la O es 2, la G es 3, la R es 4 y esta A es 5. Y fíjense que aquí voy a entrar a este if, porque la letra A es igual a S en la posición 5. Por lo tanto, retorno I. No hice un I más 1, ¿ya? Así que me quedé hasta el 5. Por lo tanto, ahora ya puedo anotar esta Y, ¿cierto? Que fue quien llamó a la función f1 con x y a. Por lo tanto, ¿qué es lo que me retornó aquí en la función? 5, ¿cierto? Que es la posición para Y. Entonces, anoto un 5 aquí. Bien, luego digo que la variable s global, ojo, la s global, no la s de la función, va a tomar el string vacío. Así que voy acá y pongo comilla, comilla. Y luego digo, mientras y sea distinto de falso. Aquí ocurre algo que a muchos le causa un poquito conflicto, porque en realidad el i, esta variable i, es la variable y global, ¿cierto? Que está aquí, con el 5. Entonces estoy comparando un número con un booleano, ¿ya? Em, ¿Por qué se le da el valor 5 a i global? Porque fíjate que cuando llegué aquí al if, dije si la a es igual a la a, ¿ya? Retorno i. I es la posición. Entonces, ¿a quién se lo retorno? A quien me haya llamado. Y aquí está quien me llamó, F1. Ese valor se lo asigno a Y. Ok.
Entonces, em, lo que hago ahora, claro, le estaba explicando esto de qué significa comparar un número con un booleano. Los booleanos son los de tipo verdadero o falso. En estricto rigor, el número cero es falso, ¿ya? Y cualquier cosa distinta de cero se considera verdadero. Por lo tanto, esto sí entra al if, porque estoy diciendo 5 es distinto de falso. Para el lenguaje de programación, efectivamente eso es correcto, porque la única forma de no entrar a este if sería que este y fuese un cero, ¿ya? Y esta línea no me agrega nada aquí en el ruteo, ¿cierto? Porque simplemente estoy con un if. Y este while tampoco me agrega nada. Dice while y, busco el y global, no el... no, hay un solo y, 5, ¿cierto? 5 sea menor que el largo de x. ¿Y este x quién es? Es este que está aquí, que es programar, que es el global. No el x de allá, que era la letra A. Entonces estoy diciendo, mientras la posición 5 sea menor que el largo de x, que era 9, ¿cierto? Voy a decir que S va a ser igual a lo que ya había, más X, es decir, el string programar, en la posición Y. Y luego incremento en 1 el I. Entonces aquí lo que hago es que S, que es el string vacío, como está anotado ahí, va a ser lo que ya había, más la A. Así que ahora esto pasa a ser una A, como string. Y lo siguiente que ocurre es que el i se incrementa en 1, así que el i pasa a tomar el valor 6. Luego veo 6 es menor que 9, sí, así que s pasa a ser lo que ya había, la a, más x en la posición y, que ahora es la m. Así que como lo añado, me queda am. Luego este sube a 7. Y s va a tomar el valor ama, ¿cierto? Luego este otro se incrementa a 8. Y este string pasa a ser amar, ¿ya? Y luego este pasa al valor 9 y ahí sale del while, porque 9 no es menor que 9, así que salgo del while y aquí hay un print s, ¿ya? Por lo tanto, voy a buscar s, cómo quedó, y quedó con amar. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a anotar aquí, que es lo que mostraría Python. Ahora, cuando yo imprimo algo, un, ¿cómo se llama? Un string, Python no me pone las comillas, así que yo aquí tampoco pongo las comillas, ¿ya? Se anota así, tal y como se vería en la pantalla. Fíjense aquí que cuando yo estoy imprimiendo, por ejemplo, este lanzamientos, ese estaba con comillas, pero Python no le pone aquí comillas lanzamientos, sino que imprime el string sin las comillas. Por eso aquí también lo noto sin las comillas. Y ahora viene la otra parte que dice, analice la función f1 del código anterior y determine en pocas palabras lo que realiza. No debe usar más del espacio indicado. Entonces, si nos vamos a F1, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que hace F1? ¿Cómo lo explicarían con palabras? Es una función que... Ya, claro. Entonces, busca lo que hace esto, y tienen, es importante que ustedes lo escriban bien. Lo que hace la función es buscar. Lo vamos a anotar aquí. Busca la posición, ¿cierto? Del string X, y en realidad la primera aparición, la primera posición del string X
en el string S. Si no lo encuentra, ¿qué hace la función? Retorna falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si llegué hasta el final del largo, del string S, voy a saltar aquí y esto va a retornar falso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar. La función, ¿qué es lo que hace? Busca la primera posición del string X en el string S. Si no lo encuentra, retorna falso. ¿Ya? Aquí hay gente que se confunde y lo lleva realmente al ejemplo con estos valores. Entonces, mucha gente podría escribir así como busca la letra A en el string programar, pero en realidad la función no hace eso, po. La función, si yo le paso programar y le paso la letra A, va a hacer eso efectivamente. Pero la idea es que ustedes cuando expliquen qué es lo que hace un código, lo hagan de forma genérica. La función no busca una A. En este caso, para este ejemplo, busca una A, pero la función de por sí no busca una A. Busca la primera posición del string X en el string S. ¿De acuerdo? Así que es muy relevante como ustedes lo expliquen. ¿Alguna pregunta? La primera posición. Claro. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay otra A. Y claro, entonces por eso es importante decir que entrega la posición de la primera aparición del string X en el string S. Bien, sigamos. Veamos qué tan lejos podemos llegar con el último programa que les quería mostrar hoy. Aquí dice, uno de los grupos de música más importantes de Pitonia, bueno, nosotros siempre hablamos de Pitonia en los certámenes, para hacerles ver de que es un mundo ficticio en el fondo, no tienen que pensarlo con ejemplos de la vida real. Las reglas que se aplican en Pitonia no necesariamente son las mismas reglas que se aplican en el mundo donde vivimos nosotros. Así que dice, uno de los grupos de música más importantes de Pitonia es Deuman. Sus integrantes han producido un nuevo disco corto de 4 canciones, las que llamaremos A, B, C y D. El grupo quiere saber cuál de las canciones tiene mejor recepción por parte del público y para ello realizará una encuesta a 1000 personas. Cada persona debe ingresar un dígito entre 1 y 7 para indicar cuánto le gustó cada canción. 1 es lo peor y 7 es lo máximo. Por ejemplo, si una persona ingresa el número 3675, significa que le asignó la nota 3 a la canción A, un 6 a la canción B, 7 a la canción C y 5 a la canción D. Para hacer el proceso más automático, Deuman le solicita a usted implementar lo siguiente. Parte A. Escriba la función mejor votos, donde votos es un entero de 4 dígitos que almacena los votos de las canciones en la forma descrita. Los votos contendrán siempre 4 dígitos entre 1 y 7. ¿Ya? No nos ponemos en el caso si viene un número negativo, si me ingresaron un 0, si me ingresaron un 9, etc. La función debe retornar la canción mejor evaluada, es decir, el string A, B, C o D, dependiendo de cuál obtuvo la nota más alta. En caso de haber empate en la nota máxima, la función debe retornar cualquiera de las canciones que empataron en el máximo. Sin embargo, hay una excepción. Si en el voto ninguna canción obtiene una nota mayor o igual que 4, entonces la función debe retornar el string vacío, pues suponemos que a la persona encuestada en realidad no le gustó mucho ninguna canción. Observe que la función debe retornar su resultado, pero no imprimir nada. Y ahí hay ejemplos de llamar a la función print con mejor, utilizando 1621, responde B, porque la segunda es la que tiene un 6 y ese es el máximo, B. Aquí empataron la C y la D, así que retornó cualquiera. Y aquí estamos en el caso de la excepción, ninguna de las canciones superó el 4, es mayor o igual que 4, así que imprimo el string vacío. Vamos.
Me piden entonces generar la función mejor que recibe votos. Lo primero es ver cómo obtendría yo el número o el dígito asociado a B, a C y a D respectivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que A va a ser igual a, por ejemplo, votos? ¿Qué pasa si le pongo el resto de la división por 1000? ¿Qué me entregaría eso? Supongamos el caso 1621, como aparece aquí en el ejemplo. ¿Qué cosa guardaría A en este caso? 621, ¿cierto? Y yo no quiero 621, en realidad quisiera el 1. ¿Qué puedo hacer entonces? División entera, correcto. Entonces, si yo divido, eso es la división entera, por 1000, en realidad en el caso de 1621, división entera por 1000 me entrega el 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podría obtener el B? Ya dijimos recién que si, por ejemplo, yo digo votos módulo 1000, me quedo con el 621, ¿cierto? Entonces podría poner votos módulo por 1000 y aquí tengo el 621. ¿Y cómo puedo obtener el 6? Si yo hago división entera por 100, obtendría el 6, ¿estamos de acuerdo? Bien. Ahí alguien propuso votos, división entera por 100, módulo 10. Claro, también es otra forma de hacerlo, correcto. Para la C, ¿qué podría ser? ¿Qué pasa si hago votos módulo 100? Para el 1621, ¿qué pasa si hago votos módulo 100? ¿Qué me entregaría? Me entregaría el 21, ¿estamos de acuerdo? Y del 21 yo quiero quedarme con el 2, así que ¿qué hago? División entera por 10 a eso, ¿cierto? Muy bien. Y para la letra D, ¿qué puedo hacer? Simplemente podría ser votos módulo 10, ¿cierto? Correcto. Ok, entonces hasta aquí, con estas cuatro variables, yo tengo ahora la nota que le pusieron a cada una de las canciones. Y ahora tengo que buscar cuál fue la mejor, ¿cierto? Entonces, puedo hacer if enormes, ver si A le ganó a todas. Si A es mayor que B y A es mayor que C y A es mayor que D. Y además, y en realidad puedo ponerle mayor igual, para considerar al tiro el caso del empate, y además la A es mayor o igual que 4, entonces en ese caso podría retornar la A, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y tengo que hacer lo mismo para B, para C y para D. Y si no entré a ninguno de los if, entonces debería retornar el string vacío porque quiere decir que la canción que haya ganado no superó el 4, ¿cierto? Así que por lo tanto en ese caso yo no retornaría el string vacío. Pero esto tengo que hacer muchas condiciones.
Tengo que realmente hacer muchas. Entonces, les propongo que lo resolvamos de otra forma. Y primero voy a ver quién es el mejor entre A y B nomás, ¿ya? Entonces, aquí voy a definir un mejor que va a ser la letra, ¿ya? Y una nota que va a ser un número que corresponde, digamos, a la mejor nota obtenida hasta ahora. Entonces, supongamos que queremos resolver el caso entre A y B nomás. Por lo tanto, si A es mayor que B, el mejor, ¿quién pasa a ser? A, ¿cierto? Y la nota de este A es el valor de la variable A. Si no, ¿qué quiere decir? Que B le gana a A, o es igual, ¿ya? B le gana a A, así que aquí el mejor pasaría a ser B ahora, y la nota que obtuvo sería B, ¿de acuerdo? Y ahora lo que viene es que yo ya sé que el mejor entre A y B está guardado en la variable mejor y la nota asociada a ese mejor está guardada en la variable nota. Así que lo único que tengo que saber ahora es que si C es mejor que lo mejor que tenía hasta ahora. Y luego si D es mejor que lo mejor que tenía hasta ahora. ¿Ya? Entonces, ahora voy a decir si C es mayor que mi nota, y esta nota va a ser quien haya ganado aquí arriba, ya sea A o B. En ese caso, el mejor pasa a ser C, ¿cierto? Y la nota pasa a ser la nota que haya obtenido C. Y finalmente, si D es mayor que mi nota, entonces el mejor pasa a ser D, ¿cierto? Y la nota sería la variable D, ¿ya? Entonces, ahora, cuando ya llegué aquí a la línea 24 de mi código, yo sé que mejor tiene guardada la letra de quien mejor haya sido evaluado y que nota tiene la nota asociada a esa canción, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tengo que ver ahora es si la nota es mayor o igual que 4. Si la nota es mayor o igual que 4, entonces, ¿qué hago? Retorno mejor, que es la letra, ¿ya? Si no, ¿qué significa? Que quien haya sido el máximo, que ya ni siquiera me importa, no superó el 4. Así que retorno el string vacío, ¿ya? Entonces, a ver, la gracia de resolver el problema así es que, fíjense, estoy haciendo una comparación acá, dos comparaciones, tres comparaciones, cuatro comparaciones hice, ¿ya? En cambio, si yo hubiese puesto aquí, si A es mayor que B y A es mayor que C y A es mayor que D y A es mayor que 4, fíjense aquí, ya solamente en el primer if hice 1, 2, 3, 4 comparaciones. Y tendría que hacer lo mismo para la B, para la C y para la D. Entonces estoy haciendo 16 comparaciones en el peor caso. 16 comparaciones. En cambio, con esta otra estrategia, voy, a medida que voy avanzando, voy buscando cuál es el mejor. ¿Ya? Entonces, primero escogí el mejor entre A y B nomás. Y una vez que lo obtuve, comparo si C supera al mejor y finalmente comparo si D supera al mejor. ¿De acuerdo? Así que ejecutemos esto y llamemos a la función con los ejemplos. Print de mejor de 1621, ¿cierto? Lo mismo para 1166 y lo mismo para 1223. Lo ejecuto acá. Y ahí está, me entregó B, C y nada, ¿ya? Que sería el string vacío.
¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? Entonces aquí lo importante era, primero, obtener una nota para cada una de las canciones y finalmente ver la forma para comparar, ¿ya? ¿Por qué lo resolvimos de esta forma? Porque finalmente obtenemos menos comparaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, la parte B la vamos a continuar haciendo el próximo miércoles. Aquí como anécdota, bueno, esta pregunta la hice yo en el 2019 y fue para darme publicidad, así que continúo con eso. Si ustedes van a Spotify, ahí está Deuman, ese es su profe, yo, y cómo se llama, y ahí pueden encontrar canciones de mi grupo de música. Así que eso, ¿alguna duda? Estamos bien. Ya pues, entonces nos vemos el miércoles para continuar haciendo ejercicios. Vamos a continuar con esta pregunta y eso. Que estén bien, cuídense.